Bien, buenas tardes con todos. Soy el doctor Velázquez, médico internista del Hospital Nacional Amanzar Aguinagacén. Hoy día vamos a hablar de varios temas. Bien, empezamos con el proceso infeccioso, la siguiente. Bien, el primer tema es proceso infeccioso generalizado, ¿no? Es un síndrome febril, ¿no? Cuando tenemos esta patología hay que pensar en un probable origen infeccioso que tiene varios días de duración, ¿no? En la que aparentemente no hay un foco que se ha identificado. Ya recuerden, ¿no? Síndrome febril, varios días de duración y no hay un foco infeccioso probable. Además de esta fiebre, tiene que haber compromiso del hígado, tiene que haber compromiso de vaso y tiene que haber adenopatías. A todo esto se llama síndrome del RES, ¿no? No se olviden. La siguiente. Ya. Entonces hay que diferenciarlo del proceso infeccioso localizado, ¿no? En el cual, como su nombre lo dice, es localizado. Puede ser, por ejemplo, infecciones de piel, celular subcutáneo, ¿no? Que también tienen una presentación aguda. Ejemplo, ¿no? El más clásico, amigdalitis, ¿no? Pero recuerden que aquí no hay hepato ni esplenomegalia. La siguiente. Bien, entonces, ¿quiénes pueden ser causa de proceso infeccioso generalizado? Varios, ¿no? O sea, bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Entonces recuerden que cuando tengan un proceso infeccioso generalizado, puede deberse a muchas causas, ¿no? La siguiente. Bueno, también acuérdense de las enfermedades que a veces no pensamos, ¿no? Como la leptospira, sífilis, bartonella, hepatitis, las mononucleosis, los dengues, ¿no? Va a depender también mucho del enfoque que nosotros hagamos, de la historia clínica, no se olviden de preguntar datos epidemiológicos. La siguiente. Bien, en esta diapositiva es para recordar algunas zonas que son comunes, por ejemplo, malaria, ¿no? La encontramos en la selva alta, baja, departamentos de Piura y Tumbes, la fiebre tifoidea, también, ¿no? En todo el Perú, la brucela en Lima, Callao, San Martín, Bartonella en Ancash, no se olviden, ¿eh? Ancash, Bartonella, ¿ya? Pero también hay en la selva alta de Amazonas, en el Cusco, Cajamarca y Huánuco, ¿no? Y el dengue, pues el dengue que lógicamente es común en toda la selva, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá, cuando nosotros hacemos la anamnesis, ¿no? Y vamos preguntando, nos vamos dando cuenta en el relato cronológico de ya casi el 70% del diagnóstico, ¿no? Al menos tenemos una idea. Por ejemplo, en este caso, paciente varón de 17 años de edad, soltero, nacido en Cachapampa, Ancas. Yo digo, Ancas, Cachapampa, ya, por allá debe haber Bartonella, ¿no? ¿No? Así nomás, en Guam. Procedente de San Juan del Urigancho, de ocupación ayudante de cocina, desde hace un mes, ¿ves? ¿No? Síntomas inespecíficos como malestar general, astenia, náuseas, dolores osteomusculares, ¿no? Presencia, sensación de alza térmica, no cuantificada, predominio nocturno, ¿no? Bueno, escalofríos, ¿no? En una ocasión, el alza térmica no mejora con el paracetamol, además de cefalea de moderada intensidad, no mejoran con sintomáticos y hay una pérdida ponceral de más de 4 kilos. No Mugeck oral, que si tuviera, nos pensaríamos pues en una inmunodeficiencia tipo VIH, ¿no? Niega tos, hemoptisis, pero sí presenta artralgias en extremidades. Muy bien. Siguiente.
siguiente diapositiva, el apetito disminuido, la sed normal. En la diuresis hay coluria, ¿no? O sea, hay pérdida del pigmento de hemoglobina, ¿no? Él perdió más de 4 kilos, la cesis, hay hipocolia, ¿no? Entonces acá nos dice, hace 3 meses viaje a Colcap, Chimbote en Ancash, ¿no? O con otro familiar que se pone amarillo, dice, señala que hay roedores, bueno, roedores, ya fiebre, bueno. No, no hay historia de viajes a Ceja de Selva, Cusco, Amazonas, ni hay historia de hemoptisis, ¿no? Una primera relación a los 15 años, no contacto con hombres que tienen sexo con otro hombre y otra de transmisión sexual, ¿no? Niega uso de condón, niega historia de contacto tuberculosis, ingiere alimentos en la calle y no señala la historia de fiebre tifoidea y de brucelosis. La siguiente. Bueno, quizás acá le faltó un poco ahondar en el examen físico, ¿no? Ya, pero por la característica, el tiempo de enfermedad, la evolución, ¿no? Y sobre todo la forma de presentación. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, pensamos pues en una bartonelosis, ¿no? Que ese fue el caso. La siguiente, ¿no? Un síndrome febril, no hay un síndrome del RES, no nos hablan de patoesplenomegalia, pero encontraron adenopatías y además hay anemia. La siguiente, ahí está el diagnóstico diferencial, ¿no? Leptospirosis puede ser, influencia, yo no me inclino tanto, riquepsia sí, ¿no? Por la presencia de garrapatas. Fiebre amarilla también, malaria, hepatitis puede ser, arbovirus poco alejado, rubiola no. Yo lo descartaría. La siguiente. Entonces la enfermedad de Carrión, ¿no? Hay hepatomegalia, hay linfadenopatías, hay esplenomegalia. O sea, eso es res. Hay anemia ictericia, que eso hace en conjunto una anemia hemolítica. Mialgia, dolor articular, hay somnolencia, convulsiones, coma, un soplo. Recuerden que los pacientes con anemia, no anemia severa, también pueden presentar soplos, ¿no? Taquicardia, y es una enfermedad que también puede producir derrame pericárdico, ¿no? La siguiente. La siguiente diapositiva. La siguiente. A ver. La siguiente diapositiva hay que proyectar. No avanza. Ahí está, ¿no? Ahí está la bartonelosis, ¿no? Que puede llegar a sepsis y hacer una falla multiorgánica. Muy bien. La siguiente. Siguiente. Bueno, el caso clínico número 2, ¿no? Varón de 34 años que procede de Campo Redondo, al norte del Perú, de Amazonas, con fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y epistaxis desde hace 10 días. ¿No? Tiene fiebre, ¿no? Está en mal estado, deshidratado, ictérico. Hay palidez marcada y hepatoesplenomegalia, miren. Fiebre, hepatoesplenomegalia, ¿no? Ya está. Entonces ya podemos ir pensando en un proceso infeccioso generalizado, ¿no? Presencia de rales en ambos campos pulmonares, o sea, hay compromiso pulmonar, hay un soplo sistólico, 2,6, ¿no? De repente está haciendo una anemia. A ver, la siguiente, un compromiso cardíaco. Entonces, acuérdense, en el hemograma, cuando hay una leucocitosis de 38,000, nosotros esto lo vemos como una reacción leucemoide, ¿no? Ya, pero dentro del contexto, nos ayuda a pensar en enfermedades como tipo bartonelosis, ¿no? Con una leucocitosis intensa. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Una anemia severa, miren, de 4,78, la bartonelosis vacía, ¿no? Y hay plaquetopenia, ¿no? Presencia de Bartonella baciliforme en el frotis,
Hay una parasitemia de 80%, ¿no? Entonces se confirma el diagnóstico. La siguiente, ¿no? Pálido, ictérico. La siguiente, diagnóstico diferenciales, dengue. No. Pero el dengue tiene otras características, ¿no? Tiene dolor retrocular, tiene dolores óseos, ¿no? Dicen que el dolor del dengue es, por eso le llaman la fiebre rompehuesos, ¿no? Duelen todos los huesos de manera muy intensa. Muy bien, la siguiente. Bueno, acá para hablar cuándo es un caso probable de dengue, ¿no? Toda persona con fiebre de hasta 7 días de evolución que estuvo dentro de los últimos 14 días en un área de transmisión de dengue, ¿no? Acuérdense que el dengue va con artralgias, mialgias, cefaleas, dolores oculares, dolores lumbares, erupciones cutáneas. El rash, no se olviden, ¿no? Muy bien. Siguiente. Ya cuando tiene signos de alarma, acuérdense, dolor abdominal intenso, vómitos, disnea, disminución de la temperatura o hipotermia, disminución de la diuresis, ¿no? Estado mental alterado, o sea, ya hay compromiso de la escala. Hay compromiso que se puede evidenciar en la escala de Glasgow. Hay hepatomegalia. Y acuérdense que estos pacientes se hemoconcentran, ya hacen hemoconcentración. Por eso que el hematocrito lo vamos a encontrar bastante aumentado. Muy bien. Y acuérdense otra cosa del dengue, plaquetopenia. ¿Ya? Hemoconcentración con plaquetopenia. Muy bien. Y también puede haber serositis, ¿no? Serositis, puede haber un derrame pericárdico, un derrame pleural, puede haber ascitis. Muy bien. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, dengue grave ya, pues, ¿no? Paciente que va a un shock hipovolémico, paciente que hace una insuficiencia respiratoria aguda severa, que sangra, ¿no? Paciente con compromiso encefalopático, miocarditis. La siguiente. Muy bien. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla, pues, ¿no? Se puede confundir con otras patologías como la leptospirosis, ¿no? Pero que hay una característica importante. Acuérdense ustedes, chicos, del vómito negro que se produce en esta patología, ¿no? El paciente en algún momento, señor, ¿usted ha hecho algún vómito oscuro, negro? Sí, listo, por ahí ya más o menos te puedo orientar. La siguiente. Bueno, la siguiente. La siguiente. Malaria. Malaria, bueno, malaria. Bastante malaria en aquellas épocas, pues, en Piura, ¿no? Bastante malaria. Pero en la selva es endémico esto, pues, ¿no? Acuérdense de las fiebres tercianas, las fiebres cuartanas, ¿no? Es importante ver las curvas febriles que se presentan en estos pacientes, ¿no? Por eso se hace un gráfico de la fiebre, ¿no? Si es una fiebre vespertina, que aparece cada 2 días, cada 3 días, ¿no? Y acuérdense que no es frecuente la leucocitosis en la malaria. Siguiente. Bueno, si hablamos de fiebres hemorrágicas, el ébola, ¿no? Nunca he visto un caso de ébola, ¿no? Más es en el continente africano, ¿no? Son virus tipo ARN, ¿no?
y pertenecen a la familia Filoviridae. Muy bien. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, los murciélagos también están relacionados con la transmisión de este virus. La siguiente. Bueno, las fiebres hemorrágicas, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que esta característica es una fiebre acompañado de sangrado, ¿no? Hay defectos en la coagulación, puede llevar a compromiso del medio interno y posterior shock. Siguiente. La siguiente, Mariano. Ahí está, diagnóstico diferencial. Todas las entidades que ustedes pueden analizar, cada una con sus características importantes, ¿no? Tenemos la malaria, la shigella, las riquecias, ¿no? La fiebre Q, los hongos, la leishmania, las hepatitis. Pero recuerden que también pueden haber patologías de tipo neoplásico, como las leucemias, en las cuales también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. La siguiente. La siguiente, ya son imágenes. La siguiente, por favor. La siguiente, ébola, más de la ébola. Lo mismo, ébola, eso no se ve por acá casi. La siguiente, más. Ya hemos visto esa diapositiva, la siguiente. No, acá están las lesiones, ¿no? Fíjense esas lesiones necróticas, ¿no? Que se produce por el virus ébola, en la cual se produce una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Hay trastornos de la coagulación en esta enfermedad. La siguiente. El Zika, ¿no? En la cual hay un rash difuso, pero acuérdense que en el Zika es una conjuntivitis, hay una conjuntivitis no purulenta, por si acaso, ¿ya? Y al igual que el virus del dengue y el chikungunya, son transmitidas por el mismo vector. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Síndromes febriles con rash. ¿Cómo? Ya, sí, la siguiente. Ahí está, es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de... La siguiente. No hay más que comentar ahí. No hay mucho que comentar. La siguiente, por favor. Ya, bueno, chikungunya. A ver. Chikungunya, recuerden los dolores articulares intensos. Esa es la clave, ¿no? Inclusive, en algunos casos, es invalidante, mire, y por mucho, después de que pasa todo el periodo, el chikungunya te puede dejar dolores articulares inmensos, hasta en algunos casos, invalidantes. Ya, esa es la clave del chikungunya. La siguiente. Ahí está. No, los 3 socios de la conquista, dengue, chikungunya y Zika. No, dengue, dolor retroocular, no hay conjuntivitis. ¿Ya? En el Zika con el chikungunya, acuérdese, el chikungunya es el dolor articular, inclusive invalidante, ¿no? Ese dolor, el paciente lo hace retorcer. Imagínense, el dolor intenso. Inclusive después que le dan de alta, el paciente queda con esos dolores invalidantes. Y el Zika, acuérdense, ¿no? Es una conjuntivitis no purulenta, ¿no? Con síntomas más leves,
Pero también recuerden que en el Zika hay fotosensibilidad, ¿no? De ahí el resto es muy parecido, ¿no? Fiebre, rash. La siguiente. La siguiente. Eso ya. La siguiente, Mariano. Bueno, ahí está el diagnóstico de diferencial. Sarampión, rubiola, chikungunya, dengue, parvovirus, enterovirus. Bueno, la siguiente. Ya esto lo vamos a ver en cuando hablemos de riqueza, ¿ya? La siguiente. La siguiente también, ¿no? La siguiente. Eso ya lo vamos a ver cuando vemos de riquecias, ¿no? Estas es enfermedades por riquecias. A ver qué más sigue. Ya, a ver ahí un ratito. El virus Hanta. Virus Hanta, acuérdense. Ya, aquí. Virus Hanta. Hanta. Hay una radiografía por ahí. Ya ahí. Acuérdense de que el Hanta produce neumonía severa y un edema agudo de pulmón. Eso es lo más importante del virus Hanta. ¿Verdad? Lógicamente, el diagnóstico se hace por cultivos especiales. La siguiente. Ya, VIH-Sida. Eso no. La siguiente, por favor. Ya, eso es VIH. Otro tema. Sigue. Ya, este es un caso de VIH, ¿no? Muy bien, la siguiente. El siguiente tema. Disculpen que estoy con una amigdalitis de la patada. A ver, ¿qué sigue? Sí, doctor, un momentito, se están Sí, abriendo las sí. diapositivas. Esperamos. Muy bien. Muy bien. A ver. No. No sigue el herpes. No, ¿qué sigue? A ver, espérense. No, eso no sigue. Ese es. Ya miren, mientras Mariano está poniendo las diapositivas, eh, la idea aquí es transmitirles la experiencia que uno tiene como médico, ¿no? Porque eso ustedes lo pueden leer, ¿no? La experiencia es esa nomás, transmitirle algunas cosas importantes, algunos datos que ustedes no deben recordar. Como por ejemplo, el dolor articular del virus de la chikungunya es invalidante, chicos, es invalidante. Eso no se olviden nunca, jamás. ¿Ya? Eso no lo da el dengue, eso no lo da el Zika, ¿ya? Entonces, son cosas puntuales que hay que definir, ¿ya? Muy bien. Listo. Bien, hoy día tenemos que resolver todo, porque es un tema que el día lunes no se pudo realizar porque fue feriado, pues, ¿no? Fue feriado. Ustedes no han tenido la culpa, yo tampoco. Muy bien. Del virus del herpes es todo un mundo, ¿no? La siguiente. ¿Qué hay que saber de los virus herpes? Que son virus ADN. Nada más, eso es lo más importante. Ya, de ahí el resto también es importante, pero tienen que saber que son virus grandes y es un virus. Mm, Ponlo en forma de Disculpe, presentación. doctor, lo puedo dejar así porque se reproduce acá el sonido de la grabación que la tiene incorporada. Sí, ya te entiendo. Ya, está bien, déjalo ahí. La siguiente. Claro. La siguiente. Bueno, acá hay que saber que 8 son los virus que afectan a los humanos, ¿no? Y están divididos en familias, ¿no? Por ejemplo, la alfa herpes viridae, la beta herpes viridae y la gamma herpes viridae.
Recordar siempre que el virus del herpes 3 es el de la varicela zoster, el 5 es el de citomegalovirus y el 4 es del Epstein-Barr, ¿no? Relacionado con la mononucleosis infecciosa. Ah, y el 8. El 8 está relacionado con el sarcoma de Kaposi. La siguiente. Ahí está. Ya hemos. Acá, bueno, hay que un poco hablar del ciclo replicativo de los alfa, que son ciclos cortos, que tienen un efecto citopático y que su célula diana es piel y mucosas, ¿no? Ahí están los ejemplos. Virus herpes humano 1, 2 y 3. El 3, recuerden, virus varicela zoster. La siguiente. Entonces el B no tiene efecto citopático. Recordar el 5, ¿no? Citomegalovirus. El siguiente. Ya, el 4, el Epstein-Barr. ¿Ya? Y no tiene efecto citopático los de la familia Gamma herpes pirinae. Lo siguiente. Bueno, acá es un resumen de todo lo que está anteriormente, ¿no? Recuerden ahí el 8 relacionado con el sarcoma de Kaposi, ¿no? 5, citomegalovirus, ¿ya? Y el de virus de la varicela zoster, el herpes 3. Muy bien. Siguiente. Ahí está. El 1, orolabial. 2, genital. 3, varicela zoster. 4, mononucleosis, ¿no? El 6 y el 7 relacionado a exantemas cutáneos y el 8 relacionado con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Muy bien, la siguiente. El virus del herpes simple, virus ADN, el 1 labial y el segundo genital. La siguiente. Bueno, esto ya hemos dicho, ¿no? Herpes 1 simple y herpes simple 2 genital, ¿no? La siguiente. Ya, bueno, es una característica un poco fastidiosa de estos virus, es que hacen latencia. ¿Qué quiere decir? Que se esconden en las neuronas ganglionares, ¿no? Y después se reactivan. Yo creo que como experiencia le puedo decir cuál es lo más atenuante cuando uno trata a un paciente con virus de varicela o virus herpes, es el dolor. El objetivo de ustedes debe ser que el dolor no quede un dolor de por vida, de un dolor crónico y un dolor intratable. ¿Ya? Eso es lo más apremiante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de manejar este tipo de paciente. La siguiente. Ahí está, más de lo mismo. Entrada, hace latencia y vuelve, ¿no? Vuelve a fastidiar. La siguiente. Ahí está. Fotitos del herpes virus, ¿no? Vesículas, ampollas, dolorosas. La siguiente. Ahí está, ¿no? Cómo se mete al nervio y puede ocasionar dolor de tipo invalidante, ¿no? Ojo con los herpes en cara, ¿no? Que pueden comprometer el nervio trigémino. Neuralgia del trigémino. ¿Han escuchado eso o no? Es horrible. Bueno, el 2. Ampollas, vesículas, con secreción. Aquí vemos que ya se infectó, de repente se ha metido una bacteria ahí, ¿no? Y este es el herpes genital tipo 2. La siguiente. Más de lo mismo. Sigue.
Lo mismo, las diferentes localizaciones. El tratamiento es el aciclovir, ¿ya? Tratamiento es el aciclovir, ¿ya? Acá ya hay algunas consideraciones especiales, ¿no? Que están subrayadas con rojo en el caso de gestantes, ¿no? Primer y segundo trimestre hay que tratarlo, no le hace daño, y en el tercer trimestre ya tenemos que terminar la gestación para evitar el riesgo de contaminación. La siguiente. Ahí está, la dosis, aciclovir, ¿ya? Tratamiento tópico es poco efectivo, ¿no? Hay que mejor utilizar el tratamiento endovenoso o vía oral. La siguiente. ¿Ya? ¿Qué hace el medicamento? Inhibe la ADN polimerasa del virus del herpes. Eso es lo que hace. Nada más. La siguiente. Bueno, el virus de la varicela zoster, ¿no? Ahí está. Describe todo. La forma de transmisión, que es principalmente respiratoria. La siguiente. No. Acuérdense que, hay polimorfismo en la varicela, ¿no? Hay varios estadios a la vez, ¿no? Hay vesículas, ampollas, costras, etcétera, etcétera. ¿No? Son pruriginosas. ¿Ya? La siguiente. Ahí está. ¿No? La imagen clásica de virus de la varicela. El virus de la varicela en niños es más inocuo que en adultos, ¿no? En adultos se puede complicar. Con encefalitis, por ejemplo, se me ocurre. Una encefalitis por herpes. La siguiente. Ahí está. Lesiones aftosas, ¿no? Dolorosas. No pueden ni siquiera, hasta el agua duele para pasar con estas lesiones. La siguiente. Ahí está. Los niños. Una presentación bastante benigna. En cambio, en los adultos hasta puede comprometer el pulmón y también puede comprometer el sistema nervioso central. La siguiente. Más de lo mismo. Acuérdense, aciclovir, tratamiento de herpes. La siguiente. Ahí está. Acuérdense que estos virus afectan por dermatomas, ¿no? ¿Ya? Y la mayoría aparecen en la región torácica. ¿Ya? Y bueno, pueden reactivarse en cualquier momento de la vida por algún estado de repente de inmunosupresión. Ahí están las lesiones, características en dermatomas. La siguiente. Después del tratamiento hay mejoría. Y el síndrome del Ramsay-Huck, ¿no? En el cual hay compromiso del sexto, séptimo par craneal y hay compromiso óptico, ¿no? Muy bien, la siguiente. Igual, aciclovir, 5 veces al día, 800 miligramos, 7 días. La siguiente. Bueno, el virus del Epstein-Barr, acuérdense, mononucleosis infecciosa, ¿no? Es una enfermedad aguda, linfoproliferativa y autolimitada. La siguiente. La triada es fiebre, faringitis y adenopatías. La siguiente. Periodo de incubación, 5 días. ¿Ya? Hay un periodo de invasión y hay un periodo de estado. En el periodo de estado ya aparecen adenopatías,
hay esplenomegalia, hay hepatomegalia, puede haber manifestaciones hemorrágicas, acuérdense de la anemia hemolítica y hay plaquetopenia. Y también rash e ictericia. La siguiente. Bueno, algunas complicaciones, neumonía, meningoencefalitis, ¿no? Y la serología específica, ¿no? Como la presencia de anticuerpos tipo IgM, que dan una sensibilidad y especificidad del 100%. También hay linfocitos atípicos y hay anticuerpos heterófilos, ¿no? Que no es exclusivo de la mononucleosis. La siguiente. Más de lo mismo. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, y ahí están los anticuerpos específicos, ¿no? Los tumores asociados, ¿no? Como el linfoma de Burkitt, linfoma T, linfoma no Hodgkin, ¿no? La siguiente. Clásico, ¿no? Una imagen clásica de este tipo de patología con compromiso de la lengua. La siguiente. El citomegalovirus, que es un virus grande, quizás el más grande de todos. La siguiente. ¿No? Puede ser asintomático y en inmunocomprometido puede dar neumonitis, hepatitis, encefalitis. No se olviden de la corioretinitis, ya que es lo más importante. La siguiente. Bueno, acá ya más de lo mismo, ¿no? La siguiente. Ya. Bueno, acuérdense del citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? En pacientes, por ejemplo, que hacen trasplante de hígado, de pulmón, ¿ya? Este va a ser el patógeno más frecuente, ¿ya? Y también en pacientes con VIH, con SIDA, ¿no? También está metido ahí. La siguiente. Entonces, este virus es ubicuo, quiere decir que está en todo lado, pero se puede aislar de saliva, de la secreción vaginal, del semen, de la orina y de la sangre. ¿Correcto? No se olviden también relacionarlo, bueno, en pacientes con VIH, ¿no? Usan drogas, en los receptores de transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos. Inclusive, citomegalovirus te malogra el trasplante, ¿no? Te malogra. Por eso que hay rechazo del trasplante por infección por citomegalovirus. La siguiente. Siguiente, Mariano. Yo creo que dentro de todo lo que es citomegalovirus, Sí, nunca deben olvidarse de la retinitis. Ya, nunca se olviden de la retinitis por citomegalovirus. ¿Ya? Eso lo van a ver de internos, de residentes, de asistentes. ¿Ya? Ese es característico. Hay una destrucción celular. Y miren que esto puede llevar hasta la ceguera. ¿Ya? Más lo vemos y lo hemos visto en el hospital en pacientes con SIDA, ¿no? En pacientes VIH en estadio SIDA. El diagnóstico, si ustedes sospechan, hacen un fondo de ojo y van a encontrar este exudado blanquecino, algodonoso, con área de hemorragia, ¿no? Es una imagen, pero típica, ¿no? Es una imagen bien bonita, ¿no? Y se ve así, como están ahí en las fotos, ¿no? En sus imágenes, así se ve, igualitito, ¿no? Cuando uno ve estas imágenes y ve el ojo por una infección de sitio al toque se acuerda. Ya no necesita más cosas para aclarar este diagnóstico. Lo siguiente. Bueno, también hemos visto nosotros esofagitis por citomegalovirus,
También hemos visto colitis, acuérdense que también en estos pacientes hay diarrea y muchas veces es sanguinolenta, ¿no? Y en la colonoscopía uno encuentra pseudomembrana, ¿no? Y hasta ulceraciones. Muy bien, la siguiente. Ahí está, específico, el antígeno PP65 y PCR, ¿no? Que es más específico para citomegalovir. La siguiente. Bueno, el tratamiento. El tratamiento que nosotros hemos empleado en el hospital es el ganciclovir. No se olviden. Ganciclovir, ya acá está la dosis, 5 miligramos por kilo cada 12 horas endovenoso por 14 a 21 días. Y luego 5 miligramos por kilo endovenoso semanal. ¿Ya? No se olviden. Retinitis por citomegalovirus. ¿Cuál es el tratamiento? Ganciclovir. Acuérdense, no es aciclovira, es ganciclovir. Muy bien, la siguiente. Siguiente, Mariano. Bueno, el herpes, ¿no? Que está el herpes 6, que está más relacionado con lesiones exantémicas. La siguiente, el 6 y el 7, ¿no? La siguiente, Mariano. Ahí está, ¿no? Acuérdense de la rociola. No la confundan con la rosácea, ya, rociola, exantema súbito o sexta enfermedad, ¿no? Acuérdense, ocasionado por el herpes 6. Hay un exantema difuso como ahí la niña lo está mostrando. Muy bien, la siguiente. 7, lo mismo, está relacionado con exantema también. La siguiente. Mariano. Y acá, esta foto solo es para resumir que el virus del herpes tipo 8 está relacionado con neoplasias, ¿no? Dentro de ellas, ahí está el sarcoma Kaposi, linfomas y enfermedades de Castleman, ¿no? La siguiente. Ahí está. Sarcoma de Kaposi típico y característico, ¿no? Son unas lesiones oscuras, ¿no? Difusas, de un color rojo vinoso, ¿no? No sé, pero los sarcomas que hemos visto en el hospital son espectaculares, ¿no? O sea, son lesiones, caramba, o sea, son muy llamativas, ¿no? Cuando uno va a examinar este tipo de pacientes. La siguiente. Ya, la siguiente, eso ya es más de lo mismo. Muy bien, yo creo que aquí hemos terminado la primera parte. Entonces, esto es lo que le debía del día lunes. Correcto. Entonces, ahora recién vamos a hacer la clase correspondiente al día de hoy. ¿Ya? Eh, el Zoom está abierto 3 horas, o sea que sobrado. Terminamos. A ver, anda proyectando, ya, y en un minuto empezamos. Anda proyectando, Mariano. Riquecias, ¿no, doctor? Hoy día toca, a ver, sí, toca riquecias y terminamos con Streptococcus estafilococcus. A ver, ve proyectándolo y en un minuto empezamos.
Vamos a empezar con riquecias, ¿ya? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ya. Bien. Bueno, las riquecias es un grupo de enfermedades, ¿no? Causadas, o mejor dicho, que está relacionado con pulgas, piojos, garrapatas y ácaros, ¿no? ¿No? Recuerden, son cocobacilos, son gram negativos, intracelulares obligados, ¿correcto? ¿No? El doctor Ricketts, que fue víctima del tifus, debe su nombre a esta enfermedad, ¿no? La siguiente. Siguiente diapositiva, Mariano. Ahí está, un cuadro sencillo, práctico, para nosotros identificar quién transmite a quién, ¿no? Bueno, y algunos ejemplos para no olvidar nunca, ¿no? Por ejemplo, las que son transmitidas por garrapatas, la Rickettsia rickettsii, no se olviden, ¿no? Es muy importante. Si hablamos del grupo de las fiebres maculosas. Si hablamos del grupo del tifus, recuerden a la Rickettsia tipi relacionada con pulgas, la Rickettsia prowazekii, no se olviden que está relacionada con piojos, ¿no? La Rickettsia cari y la Rickettsia tuk-tuk gamushi relacionada con ácaros. ¿Ya? Esas son las quizás más representativas. La siguiente. La siguiente, Mariano. Muy bien. Bueno, importante la proteína ROM-A y la proteína ROM-E, ¿no? Que permite diferenciarla en grupo de fiebre manchadas, la ROM-A, y del grupo tifus, la ROM-E. B. La siguiente. Ya, a ver. Doctor, su micrófono Bueno, está apagado. sí, sí. Ya, bueno, acá es un resumen, ¿no? De cada tipo de riquepsia, ¿no? Con la entidad clínica que produce, ¿no? Acuérdense de la Rickettsia rickettsii, fiebre de las montañas rocosas, el tifus murino, o la Rickettsia tifi, la Rickettsia prowazekii, el tifus epidémico, el vector, piojo para la, para la prowazekii y la pulga de la rata para la tifi, ¿no? Y acuérdense de las garrapatas, ¿no? Para la Rickettsia. Muy bien. La siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien. Ya esto ya lo vimos. Tifi y prowazekii relacionados con el tifus y el tifus murino y el tifus epidémico respectivamente. La siguiente. Bueno, en el Perú sí hay casos, pero más lo vemos por la parte de la selva central, Lima, ¿no? Sierra Sur, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, ¿ves? Por allá. Por acá casi poco. La siguiente. La siguiente, Mariano. Acuérdense esto. Las riquecias, ¿qué producen? Las riquecias van a producir una vasculitis, ¿ya? Una lesión endotelial, ¿ya? Y de ahí viene ya toda su sintomatología, ¿ya? La siguiente, acuérdense, riquecias, vasculitis, ¿ya? La siguiente, ¿no? ¿Y cuáles son el blanco? Las células del endotelio, ¿no? Entonces, al causar daño, van a producir liberación de citocinas inflamatorias, ¿no? Van a producir un estrés oxidativo. Hay vasculitis de pequeños y medianos vasos, ¿correcto? Entonces, ¿eso a qué te puede llevar? A un edema, a un shock, ¿no? Inclusive a una insuficiencia secundaria de tipo prerrenal. La siguiente. También se ha reportado casos fatales en el cual
hay compromiso del sistema nervioso, hay fallo renal, hay insuficiencia respiratoria. La siguiente. Ya. Bueno, dice que el documento que el MINSA maneja es solo para tifus ensactético, imagínense, ¿no? Y para los otros no hay nada, ¿no? Y habiendo la presencia de los otros tipos. Pero bueno, ya son políticas del Estado, ¿no? La siguiente. Entonces, va a producir un síndrome febril con exantema, ¿no? Recuerden. La siguiente. Bueno, acá para enfocar, por ejemplo, ¿no? Síndrome febril agudo, con exantema, la riquexia, con hemorragia, la riquexia, un síndrome febril agudo, con compromiso respiratorio, también entra la riquexia, ¿no? Y a veces también entra en síndromes febriles de tipo inespecífico, ¿no? Entonces, o sea, el manejo sindrómico de la riquexia entra en varios aspectos. La siguiente. La riquexia tifi, que produce el tifus murino, ¿no? Recuerden, son bacterias, son ectoparásitos, ¿no? Bacterias obligadas, gram negativas, ¿no? Esto se produce por inoculación de heces de la pulga infectada, ¿no? Acuérdense de la Xenopsila chopis. La siguiente. Bueno, es muy abundante en regiones tropicales, subtropicales, ¿no? ¿No? Donde hay muchos reservorios, hay pulgas. La siguiente. El periodo de incubación, ¿no? Promedio una semana. Se puede ir de 2 a 14 días, pero en algunos casos es considerada hasta 3 semanas. La siguiente. Bueno, síntomas inespecíficos. Hay fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿no? Hay un exantema macular o maculopapular que se observa frecuentemente en el tronco. La siguiente. Todo lo que puede producir, ¿no? Fiebre, exantema, hepatoesplenomegalia, tos, esplenomegalia, diarrea, somnolencia, adenopatías. La siguiente. Bueno, ¿qué podemos encontrar, no? Elevaciones de enzimas hepáticas, ¿no? Puede haber hipoalbuminemia, alteraciones electrolíticas. La siguiente. El diagnóstico clínico y el diagnóstico epidemiológico es importantísimo en este tipo de patologías. Siguiente. Bueno, pruebas específicas. Se puede pedir un PCR en inmunohistoquímica, ¿no? La siguiente. Acuérdense del tratamiento para estas riquecias, las tetraciclinas. Doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día por 7 días. Recuerden que en gestantes es un problema porque puede producir alteraciones en el producto. También podemos usar el cloranfenicol, ¿no? El siguiente. Bueno, ¿cómo prevenimos? Control de vectores, ¿no? Control de vectores, nada más. Pulgas, garrapatas, piojos. La siguiente. La siguiente, por favor. La riquexia por Kawasaki, ¿no?
No se olviden, tifus epidémico, transmitido por piojos. Siguiente. Bueno, estos son bacilos, ¿no? Intracelulares, tan negativos. ¿Ya? Y la gente se transmite entre las personas a través del piojo del cuerpo, ¿no? Es el pedículus humanus corporis. Siguiente. Ahí está. El piojito. Ya. La siguiente. Siguiente. La siguiente, Mariana. Bueno, han habido epidemias, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero todo, si ustedes se dan cuenta, está relacionado con niveles de pobreza, ¿no? Como por ejemplo aquellas personas con deficiencia en su higiene, ¿no? En las cárceles, poblaciones desplazadas, viviendas que no cumplen los requisitos de salubridad, ¿no? Y en la cual se produce infestación por piojos. Muy bien, la siguiente. Recuerden que el tifus exantémico está concentrado en la zona central del país, ¿no? Todo lo que es la Sierra Central, Cusco, ¿no? La siguiente. Ahorita, las localizaciones, ¿no? La localización es Cusco. La siguiente. ¿No? En el periodo de incubación, que puede ir de 1 semana a 2 semanas. Y acuérdense de esto de la recrudescencia, ¿no? Acuérdense de Brill-Zinsser. Brill-Zinsser es recrudescencia. ¿Qué quiere decir? Es volver a tener la enfermedad, ¿no? En una persona, ¿no? Valga la redundancia, que ya la tuvo después de muchos años, ¿no? Es una enfermedad producida por riquecias que en algún momento la tuvo y vuelve a reaparecer por alguna situación especial, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. ¿No? Síntomas inespecíficos, recuerden, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, mialgias. Pero aquí, como les vuelvo a decir a los alumnos, la historia clínica es lo más importante, te da el 80% del diagnóstico. La siguiente. Bueno, ahí está. Ya hemos hablado de lo mismo, fiebre, cefaleas, estupor, coma, tos, conjuntivitis, diarreas, síntomas inespecíficos. La siguiente. La siguiente, ¿no? Síntomas inespecíficos. Ya. Puede haber recuento de leucocitos bajos en este tipo de pacientes, ¿no? Con alteraciones en las plaquetas, en las enzimas hepáticas, ¿no? Hay aumento de la LDH, de la CPK, aumento del BUN y hay disminución de las proteínas séricas. La siguiente. ¿No? Para hacer un buen diagnóstico de este tipo de enfermedad, recuerda, la historia clínica, es la anamnesis, señor, de dónde viene, de qué lugar, qué hace usted, qué hay, cuál es su epidemiología de la zona, ¿ya? Le dice, ay, sí, por allá hay bastante piojo, hay bastante garrapata, hay bastantes enfermedades de la piel, ¿no? Con compromisos, eh, puede ser compromisos digestivos, vasculares. La siguiente. Bueno, acá, ya saben, PCR en sangre para el diagnóstico de enfermedad por Rickettsia prowazekii. La siguiente.
Tratamiento, ya hemos dicho, tetraciclinas, doxiciclina, ¿no? 2 veces al día, y el clorfenicol sigue siendo una alternativa. El siguiente. Bueno, la prevención es fácil, ¿no? Hay que hacer una buena higiene, mejorar las condiciones de higiene, evitar los hacinamientos, programas educativos, ¿no? Etcétera, etcétera. La siguiente. Ahí está. Las conclusiones, ¿no? Que básicamente es lo mismo, ¿no? ¿No? El Perú es un país donde hay casos de tifus, ¿no? Y el programa de metaxémicas no incluye la vigilancia de ricketsiosis, el diagnóstico es clínico, ¿no? Es un síndrome febril con exantema. Y la prevención es la higiene y mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Muy bien, seguimos ya para ver el último tema. A ver, Mariano, el último tema. Así acabamos. Bien, la siguiente, Mariano. Así. Bueno, acá, acuérdense, ¿no? Diferencias entre gran positivos y gran negativos. Acuérdense que los gran positivos tienen una gran capa de péptido glucano, ¿no? Ya la tinción de los gran positivos es azul violeta, el gran negativo es rojo, ¿no? El gran positivo no tiene endotoxinas, la pared es fina en los gran positivos, en los gran negativos compleja, el ácido terecoico que está en los gran positivos, la sensibilidad a beta-lactámicos es más grande en los gran positivos que en los gran negativos. ¿Ya? La siguiente. Bien. Los tipos de Staphylococcus aureus, ¿no? Epidermides, saprofíticos. Acuérdense del grupo de los Streptococcus, beta hemolítico del grupo A, beta hemolítico del grupo B, Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. La siguiente. Bueno, Staphylococcus es un germen, una bacteria muy especial, muy común en las salas de hospitalizaciones, ¿no? Relacionado con infecciones intrahospitalarias, infecciones nosocomiales. Recuerden, ¿no? Estáfilo es igual a racimo de uvas. Ya son cocos inmóviles, anaerobios, facultativos, gram positivos y no forman esporas. La siguiente. Bueno, especie de importancia clínica, el aureus, ¿no? Heridas quirúrgicas, heridas de piel. Staphylococcus epidermidis, ¿no? Sobre todo en procedimientos invasivos. Y el saprofítico, que suele asociarse a infecciones del tracto urinario. La siguiente. Son agentes colonizadores, ¿no? Encontramos en fosas nasales, garganta, perinea, axilas y recto. Está relacionado con personal de salud, los diabéticos, pacientes con diálisis, ¿no? En el cual hacen recambio sanguíneo a través de catéteres, lo que facilita la presencia de estos gérmenes. La siguiente. La siguiente, Mariano. La siguiente. Bueno, bueno, su patogenicidad
del Staphylococcus aureus está dado por sus toxinas, ¿no? Acuérdense, por sus toxinas, ¿no? Por ejemplo, la esfoliatina, la enterotoxinas, la TSST1, está relacionado, no se olviden, al síndrome del shock tóxico. Y la Panton, Valentina y Leucocidin, ¿no? Está relacionado con lesiones necróticas, neumonía y osteomielitis, ¿no? De enzimas proteolíticas, como la hyaluronidasa, proteasa, lipasa, las beta-lactamasas, que inactivan a la penicilina, ¿no? Y las hemolicinas que lisan los eritrocitos. La siguiente. Entonces, las puertas de entrada de los staph es el folículo piloso, funciones con aguja, heridas quirúrgicas, ¿no? A través del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces se produce acumulación de pus, ¿no? Inflamación y coágulos de fibrina. En la sangre producen septicemia, en los huesos osteomielitis y en el corazón endocarditis. La siguiente. Entonces ahí está. Todos los cuadros que puede producir el Staph aureus, ¿no? Infecciones de piel, ¿no? Infección de heridas, sepsis, endocarditis, neumonías, pero no se olviden de los cuadros tóxicos por sus toxinas, ¿no? Acuérdense que a veces, por ejemplo, pueden producir grandes intoxicaciones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, las gastroenteritis, ¿no? De repente emparrilladas, polladas, ¿no? El síndrome de la piel escaldada, ¿no? El síndrome del shock tóxico. La siguiente. Bueno, puede comprometer el folículo, puede agruparse en forúnculos o puede agruparse en forúnculos y a este nombre ya se le llama antrax, ¿no? La siguiente. Bueno, el impétigo es superficial, el ectima es más profundo y la celulitis ya compromete el tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo, ¿no? Es más profundo. Ya los bordes están mal limitados. La siguiente. Bueno, el síndrome del shock tóxico, ¿no? Es una catástrofe médica producida por este tipo de microbios, ¿no? Eh, Generalmente lo hemos visto en adultos, ¿no? La puerta de entrada puede ser una amigdalitis, una celulitis, ¿no? Y su patogenia siempre son producidas por sustancias, ¿no? Como la proteína M, la TST1, ¿no? Recuerden, hay un rápido progreso a disfunción multisistémica, ¿no? Hay descamación, especialmente en las palmas, en las plantas de los pies, ¿no? Y se ha relacionado al uso de tampones y dispositivos intravaginales, ¿no? Que ahora ya es menos frecuente. Muy bien, la siguiente. Ahí está, lo que le decía. Las grandes intoxicaciones alimentarias, ¿no? Producidas en alimentos contaminados, ¿no? Carnes, huevos, ensaladas, ¿no? Es causada por la enterotoxina, ¿no? Inclusive las bacterias aún muertas producen enfermedad gracias a sus toxinas, ¿ya? La siguiente. El aislamiento, cultivo, recuerden, ¿ya?
Las muestras pueden tomar de las secreciones, tejidos dañados, de la pus, ¿no? En las 24 horas vamos a ver en el cultivo colonias redondas, lisas, lustrosas, en racimo, ¿no? Son coagulasa positivo y producen fermentación del mannitol. La siguiente. Oh. Bueno, este es un cuadro para ver la evolución de la resistencia, ¿no? Del staff a las penicilinas, ¿no? Miren, ¿no? Como ya desde 1950 para adelante, cómo estos gérmenes se han hecho resistentes a la penicilina, ¿no? Ahora prácticamente ya le hace cosquilla. Por eso es que usamos vancomicina. Y si hay resistencia a vancomicina, usamos el linezolid. Ya, porque ahora ya inclusive hay gérmenes que son resistentes a la vancomicina, ¿no? Por el uso indiscriminado, no racional, provocado por nosotros, ¿no? Los médicos somos los que creamos la resistencia, ¿no? Muy bien, la siguiente. Ahora vamos a hablar del staph epidermidis, ¿no? Recuerden, ¿no? Cómo estos gérmenes pueden constituir la microflora normal, hay una alta resistencia a antibióticos, pero a diferencia de los otros, estos son negativos, ¿no? Coagulasa negativos. Son habitantes de la piel y las vías respiratorias del ser humano, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes de riesgo? Aquellos que son sometidos a procesos, aquellos que le ponemos un catéter, le vamos a poner una prótesis metálica, una válvula intracraneal, aquellos que se dializan, ¿no? Y en pacientes inmunosuprimidos y niños. Siguiente. Siguiente, por favor. Mariano. Ya falta poco, ya vamos a acabar, ¿no? Entonces, el staph epidermidis tiene igual que el resto factores de patogenicidad como el glicocális, ¿no? Ya hemos dicho que está relacionado con infecciones por catéteres de las válvulas cardíacas. La siguiente. Bueno, el saprofíticos. Coagulasa negativa, no hemolítico, ¿no? Acuérdense del staph saprofíticos como causa de infecciones del tracto genitourinario. Acuérdense, ¿ya? ¿Ya? Infecciones en mujeres y jóvenes sexualmente activas. Pacientes que les hace sondaje vesical, inmunosuprimidos, mujeres embarazadas. La siguiente, por favor. Bueno, acá todos los antibióticos que podemos usar, desde la oxacilina en staph meticilinos sensibles, ¿no? Para pasar a vancomicina, linezolid, clindamicina, rifampicina en staph meticilinos resistentes, ¿no? Drogas de elección, pupirosina, cefalosporinas de primera generación, penicilinas, ¿no? Y cuadros que producen como el impétigo, la erisipela y la celulitis. Siguiente. No. Muy bien. Pero también recuerden que estos patógenos, al no ser tratados, pueden producir abscesos, ¿no? Y recuerden que cuando estos son grandes, hay que drenarlos, ¿ya? Decía mi profesor, absceso drenado, absceso curado, ¿ya? Y lógicamente le pone su antibiótico, pero ya cuando son abscesos grandes, ¿no? Como por ejemplo un tamaño más de 5 centímetros, entonces conviene darle escisiones y darle antibiótico terapia, ¿ya? Los pequeños no se drenan. La siguiente.
Vamos a hablar de los estreptococos, ¿no? Son cocos gram positivos que están dispuestos en cadena, son anaerobios, habitan de la piel y de las vías respiratorias, y los factores de virulencia, al igual que el Staph aureus, ¿no? Está dado por ejemplo, en este caso, toxinas, ¿no? Exotoxinas, ¿no? Pero acuérdense que este no responde, mejor dicho, responde bien a las penicilinas porque no posee beta-lactamasas, ¿no? Entonces, además, hay que saber que hay como factor de virulencia la streptolicina O y la streptolicina S, ¿no? La streptolicina O, que estimula la producción de anticuerpos, y nosotros podemos detectarlo a través de las pruebas de ASO, ¿no? Recuerden, eso es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, los ácidos ticoicos son otros compuestos. Lo siguiente, acá tenemos, la siguiente. Acá ejemplos, pues, ¿no? Streptococcus del grupo A, Piógenes. Streptococcus del grupo B, Agalactiae. Streptococcus del grupo D, ¿no? Streptococcus equinus, ¿no? Neumococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus anaerobios, como los pectostreptococcus, ¿no? Y los pectococcus. La siguiente. Bueno, acá, Streptococcus piógenes, todos los cuadros que puede producir, ¿no? A través de manera directa, ¿no? O a veces mediado por toxinas. Entonces puede producir piriodermia, impétigo, celulitis, erisipela, fiebre reumática, glomerulonefritis también, ¿no? Acuérdense bien. La escarlatina, el síndrome de shock tóxico, inclusive las fasciitis o fascitis necrotizantes. Todo esto ocasionado por el Streptococcus pyogenes. La siguiente. Ahí está. Lesiones características del Streptococcus beta hemolítico del grupo A, ¿no? La faringitis estreptocócica, motivo de consulta, la piodermia, la erisipela, ¿no? La erisipela es más intensa, más limitada. La siguiente. Bueno, un poquito para hablar de la patogenia del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Acuérdense que produce fiebre reumática, está asociado a faringitis, ¿no? Pero también puede producir carditis, poliartritis, eritema marginado, los nódulos subcutáneos, ¿no? Puede producir una glomerulonefritis postestreptocócica a través de la proteína M, ¿no? El cuadro clínico hay edema, hipertensión, hipercolesterolemia, ¿no? Y puede producir proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. Dentro de la patogenia, acuérdense que el estreptococo beta hemolítico del grupo A va a producir formación de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a ocasionar hematuria, proteinuria, oleguria, edemas, ¿no? Por depósitos en los capilares glomerulares, activación del complemento, ¿no? Disminución de la secreción urinaria de sodio y expansión del volumen extracelular. La siguiente. Bueno, ahí está, ¿no? El compromiso dérmico que se produce por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Por ejemplo, aquí tenemos la fiebre escarlatina. Acuérdense de la fiebre escarlatina, piel en papel de lija, ¿no? Ustedes le pasan la mano y parece como si estuvieran tocando una lija, ¿ya? Y la lengua de frambuesa, no se olviden también, ¿no? Se produce en la fiebre escarlatina. La siguiente. Streptococcus viridans, recuerden,
relacionado con endocarditis. La siguiente. Bueno, el tratamiento del Streptococcus, ¿no? Las penicilinas, la cefalosporina de primera generación y en casos de alergia a la penicilina, la eritromicina. La siguiente. Ya para terminar el último tema, meningococo. Lo siguiente. Bueno, el meningococo que produce la meningitis es una emergencia, ¿no? La meningitis por meningococo es una emergencia, ¿ya? En el cual va a haber un cuadro compatible con trastorno del sensorio, rigidez de nuca. Produce septicemia, tiene una alta mortalidad y afecta a grupos ocupacionales como hacinamiento y aquellos que están en condiciones sanitarias inadecuadas. ¿Ya? Por eso es importante en grupos ya definidos, ¿no? Hacinamientos, personas ancianas, vacunarlas. La siguiente. Bueno, la patogénesis, al igual que todos, ¿no? Tienen factores de virulencia como las fimbrias, una IgA proteasa, tiene proteínas de membrana, plasmidos, proteínas de adquisición, ¿no? La siguiente. La siguiente. El único reservorio de la meningitis es el hombre, recuerdo. Fiebre, cefalea intensa, confusión, letargio, rigidez de nuca y fotofobia, recuerden, ¿no? Fotofobia. Un síntoma característico. Estos pacientes no pueden ver la luz. Les molesta la luz, ¿no? ¿No? Hay una intensa neutrofilia, ¿no? Y puede haber aumento de la presión endocraniana. La siguiente. Recuerden, hay edema cerebral. Y la catástrofe que produce, pues, el meningococo o el famoso síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, ¿no? Un cuadro fulminante que produce septicemia, shock, coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica, ¿ya? Entonces, esa es la peor manifestación de la Neisseria meningitis. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Acá está. ¿No? Podemos analizar secreciones faringias, sangre, líquido cefalorraquídeo. Hay que cultivar este tipo de microorganismos. Hay también pruebas bioquímicas, pruebas antigénicas que podemos pedir. La siguiente. Tratamiento. Cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, la cefotaxima y también el cloranfenicol. Lo siguiente. Muy bien, la profilaxis. Profilaxis es